cuestión general y quiero saber la opinión de los dos invitados que tenemos aquí para hablar de ese tema. Por una parte, el doctor Guillermo Lustó, presidente del Inter-American Institute for Democracy, el Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros y también las buenas noches a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano. Hay diversas opiniones. Siempre que se habla del tema cubano hay muchísimas aristas. Quiero preguntarle a los dos, ¿ven esto como una debilidad por parte de la Organización de Estados Americanos, de Insulza, o todo lo contrario? ¿Es una debilidad del régimen de los hermanos Castro, que llevan más de 50 años despotricando en contra de la OEA y ahora invitan al secretario general? Yo creo que no es lo más grave que ha hecho Insulza respecto a la democracia en América Latina. Esto es una cosa protocolar, pero Insulza tiene actitudes mucho más complicadas para la democracia y mucho más peligrosas para la democracia. Lo tuvo en el caso de Honduras, lo tuvo en el caso de Paraguay, lo tuvo... a pesar de que la Carta Interamericana le da autorización para haberse metido en Venezuela, en Ecuador, nunca ha hecho absolutamente nada para eso. Y yo creo que... Mencionabas el caso de Paraguay y el caso de Honduras. Hay un doble discurso cuando se habla, vamos a ponerlo de esta forma, cuando se habla, o podemos ir al Chile de Pinochet. ¿Hay un doble discurso en general en América Latina cuando se habla de dictaduras de derecha que de dictaduras de izquierda? No, yo creo que la diferencia viene a partir de la Carta Interamericana Democrática, porque ahí hay dos versiones de la democracia. Una es el solo hecho de ser elegido popularmente es democracia y no funcionan las instituciones. La Carta Interamericana establece perfectamente que hay condiciones esenciales para la democracia y le da al secretario general de la OEA facultades para intervenir en esos casos. Jamás Insulza le ha preguntado a Chávez si puede visitar a Venezuela para hacer un informe, como dice la Carta. Nunca le ha ocurrido lo mismo con Ortega, nunca le ha importado nada. Inclusive hay un episodio que fue muy complicado hace un par de meses, cuando el expresidente de Bolivia le pide a la OEA que interfiera con la capacidad o el intento de reelección y de modificación de la Constitución. El adjunto de Insulza, que es Kevin Casas, el expresidente de Costa Rica, envió una carta avalando la posición en contra de la reforma constitucional. E Insulza lo desautorizó. Orlando, ¿qué punto de vista tienes sobre eso? Yo le preguntaba al profesor Lustó, ¿quién gana y quién pierde en esto? Yo creo que pierde el pueblo cubano. Pierde el pueblo cubano porque la dictadura más longeva del hemisferio es la castrista. Es una dictadura en la cual en los últimos 3 años hemos visto a opositores clave, como Osvaldo Payá, Laura Pollán, Orlando Zapata Tamayo, Wilman Villar Mendoza, puedo seguir una lista demasiado larga, desaparecer, morir misteriosamente. Es una dictadura que no muestra ninguna pretensión de reformarse ni de abrir a la democracia. Y a pesar de todo eso, a pesar del incremento de la represión, de los asesinatos, va el secretario general de una organización regional que dice defender los postulados democráticos de la región a reconocer y validar ese régimen. Creo que si estamos preocupados por el auge de un nuevo tipo de totalitarismo en la región, por lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en Honduras, es muy lamentable, y en Nicaragua, por supuesto, que este régimen, que es la sede de esto, que es la fuente de respaldo a este regreso del autoritarismo y del totalitarismo en la región, reciba este tipo de visita por parte del secretario general de la OEA. Algo interesante. Me pasa lo mismo con los demás presidentes de América Latina. Yo no entiendo qué hace Piñera ahí, no entiendo qué hace Santos. Creo que es complicado. Y hay una cosa que ha circulado en estos días, se ha publicado en varios periódicos de América Latina. Va a haber un contraforo de la CELAC, contra la CELAC en la propia Cuba, armado por disidentes cubanos, entre ellos Manuel Cuesta, que ha estado en televisión, hay un argentino, Gabriel Salvia, y han promovido ya un foro sobre la democracia para contraponerse al sistema de la CELAC y a la reunión de la CELAC. Espero que no tengan ningún tipo de problemas, ¿no? Yo creo que Guillermo tiene toda la razón. Es un día muy oscuro para la América Latina, para la civilización latinoamericana. Es decir, si hablamos de un continente basado en los derechos y en la democracia, ¿qué hacen todos estos presidentes yendo a la dictadura que más tiempo lleva, a la más sangrienta, a la que sigue reprimiendo? Creo que habla de lo débiles que son los valores democráticos en la América Latina y es un testimonio que no puede ser negado. Creo que nos debe preocupar el futuro de la democracia en toda la región cuando no existe el rigor moral para saber condenar una dictadura. Vamos a explicar, me gustaría, doctor Lustó, que usted lo explique. El tema es una reunión de la CELAC, que la CELAC es algo así como una versión subdesarrollada de la OEA, donde va Insulza. Además es algo muy extraño. Lo de la CELAC es una cosa complicada. Primero porque yo creo que la CELAC no tiene ninguna importancia. Cuando Chávez convoca... Fue promovida por Hugo Chávez en su momento. Pero cuando la convoca, además, él le pide a todos los presidentes en ese momento que necesita dos cosas. Primero, una secretaría permanente,
y segundo, que las decisiones se tomen por mayoría. Y dice concretamente que si esas dos condiciones no se dan, esta es una criatura muerta. Y no se le dio ninguna de las dos condiciones. Yo creo que la CELAC no tiene ningún tipo de importancia, es solamente el barullo que hacen, pero como importancia institucional no tiene absolutamente ninguna. Y además, lo curioso es que el propio texto de la CELAC hace referencia a la democracia, hace referencia a los valores humanos, a la falta de represión y Cuba... La voluntad soberana de los pueblos. Bueno, pero eso es a favor de ellos, porque ellos lo que plantean es la no interferencia de otros países, la soberanía, para que nadie se meta dentro de lo que están haciendo, ¿no? Creo que eso fue bien elaborado por Chávez en el sentido de defender el principio de no intervención, la soberanía de los pueblos, cada uno tiene decisión de tomar las decisiones, la capacidad de tomar las decisiones que quiera. Pero la pregunta es cómo es posible que en Chile Cuba quedara al frente de un organismo que se basa presuntamente pues, en esto que estamos hablando. No, pero además todo el mundo sabía que la CELAC era pero ha ocurrido con las cumbres también a través de los años. También, yo creo que el sistema interamericano está en crisis, ¿no? Pero lo que a mí me impresiona es que frente a un intento de Chávez de dejar a la OEA de lado y de dejar a Canadá y Estados Unidos fuera del sistema interamericano, el presidente Piñera haya tomado la presidencia de Chávez y se haya transmitido a Raúl Castro. Yo creo que estamos dejando pasar esta actitud cómplice de los presidentes democráticos de América Latina y que son condescendientes con los países del socialismo del siglo XXI y especialmente con Cuba, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora con la posición común con la Unión Europea, que viene pero toda una serie de cambios. Ya han echado marcha atrás. Han dicho que ellos están dispuestos a conversar siempre y cuando Cuba esté dispuesto a avanzar hacia los derechos humanos. Sí, esos son los condicionales que ponen, claro, que ponen siempre, que después a la hora de la verdad no se cumplen. Cuando estuvimos recientemente en tu programa, te decía, yo creo que hay, en el caso de la Unión Europea, hay rigor democrático. Es decir, y sabemos que hay países, sobre todo los que estuvieron bajo el comunismo, que tienen la moral para plantear retos serios a eso. Ahora, yo creo que lo que sufre nuestra región es un relativismo moral obsceno. Es decir, no tienen idea de dónde está el crisol de las libertades, cuál es el fundamento del derecho, cuál es el fundamento de la autoridad. Si escuchamos un discurso de cualquiera de estos dirigentes, pero sobre todo de Correa en Ecuador, vemos que hay una negación completa de la universalidad del derecho y de los derechos humanos como tal, con todo lo que le ha costado a la región conquistar esas libertades. Y creo que, por tanto, hay este culto al régimen castrista, este culto al poder absoluto del castrismo, lo cual va erosionando y debilitando la democracia en cada uno de los países que participan en este tipo de circos. ¿Cómo explicamos, doctor, cómo explicamos esa complicidad de la que estamos hablando, que no solamente tiene que ver con los países del ALBA, no estamos solamente hablando de Venezuela, de Nicaragua, yo diría no del ALBA, Bolivia. del socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque en el ALBA hay países caribeños que no tienen mucho que ver, solamente viven del petróleo de Venezuela. Yo hablaría del socialismo del siglo XXI. Yo creo que ellos tienen razón, ellos tienen una figura, tienen una composición democrática, como ellos la imaginan, que es solamente el voto popular. A mí lo que me impresiona son los demás presidentes. A mí me impresiona Piñera especialmente, me impresiona Santos, que no tienen ningún tipo de reacción. Y especialmente de Piñera, porque nosotros esperábamos que Piñera fuera el líder, el que confrontara por vez primera con Chávez. Era el momento ideal para hacerlo. Y sin embargo se ha ido sin pena ni gloria, dejando otra vez, como dice Orlando, esta duplicidad de valores, ¿no? El caso de Piñera es especialmente lamentable. El caso de Piñera, además, Piñera llega al poder como empresario. Creo que ha demostrado que es un gran negociador, que es lo que ha hecho, un gran negociante, ¿no? Pero tenía detrás un equipo muy fuerte, con ideas muy claras en materia de economía, en materia de desarrollo, en materia de política, tenía ideas muy claras y sin embargo no las ha ejercido. En algún momento, y esto lo hablo de la época de Kirchner, ¿no? Esto tenía una justificación. La injerencia de Chávez en el resto de los países los podía poner en peligro a cualquiera de ellos. Kirchner tenía especialmente miedo de la movilización popular que Chávez podía originar en la Argentina. Y le tenía miedo. Y yo creo que en algún momento es posible que algún otro presidente haya tenido temor a esta injerencia de Chávez, que manejaba la parte popular, con dinero, con una gran cantidad de cosas. Pero después ya eso desapareció. Es evidente que el socialismo del siglo XXI está en retirada y que hoy sería el momento de dar el golpe de gracia. Tengo que irme, pero le pido que sean muy breves a los dos. Vuelvo con lo que decía al principio, que hay muchas aristas y muchos puntos de vista con relación a cómo manejar el tema cubano. Hay mucha gente que dice que la política de puertas abiertas, que mientras más extranjeros haya, mientras más organizaciones, mientras más cumbres, mientras más reuniones haya, eso es mejor para el pueblo cubano. ¿Ustedes comparten esto? Creo que sí, pero que en el fondo tampoco ayudará a que se vayan los Castro. Creo que el tema de los Castro es un problema biológico. Lo que daña al pueblo cubano es la mafia de los Castro.
Lo que condujo al derrumbe de la apartheid en África del Sur y del comunismo en Europa fue la censura moral y el aislamiento político de estos regímenes. Eso no está ocurriendo con Cuba, por tanto la dictadura sigue. Muchísimas gracias a los dos, doctor Lustó, también Orlando Gutiérrez, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. ¿Cuáles son los intereses que se mueven en torno a la remodelación del Centro de Convenciones de Miami Beach? Un tema complicado. Don Dinero anda por ahí. Volvemos.